En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, buenos días a todos. Buenos días, Padre. Sean bienvenidos a esta celebración en la que nos reunimos para recordar que Dios nos ama y estamos llamados a amarle también. Vamos a iniciar esta celebración pidiéndole a Dios que nos conceda la conversión de nuestros corazones. Así obtendremos la reconciliación y se acrecentará nuestra comunión con Dios y con nuestros hermanos. Decimos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que interceden por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestro pecado y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios omnipotente y misericordioso, a cuya gracia se debe el que tus fieles puedan servirte digna y laudablemente, concédenos caminar sin tropiezos hacia los bienes que nos tienes prometidos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Tenga la bondad de tomar asiento, hermanos. Vamos a escuchar atentamente la palabra de Dios. Del libro del Deuteronomio. En aquellos días habló Moisés al pueblo y le dijo: teme al Señor tu Dios y guarda todos sus preceptos y mandatos que yo te transmito hoy, a ti, a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Cúmplelos siempre y así prolongarás tu vida. Escucha, pues, Israel,
Guárdalos y ponlos en práctica, para que seas feliz y te multipliques. Así serás feliz, como ha dicho el Señor, el Dios de tus padres, y te multiplicarás en una tierra que mana leche y miel. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Graba en tu corazón los mandamientos que hoy te he transmitido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Yo te amo, Señor, tú eres mi fuerza. Yo te amo, Señor. Tú eres mi fuerza. Yo te amo, Señor, tú eres mi fuerza, el Dios que me protege y me libera. Yo te amo, Señor. Tú eres mi fuerza. Tú eres mi refugio, mi salvación, mi escudo, mi castillo. Cuando invoqué al Señor de mi esperanza, al punto me libró de mi enemigo. Yo te amo, Señor. Tú eres mi fuerza. Bendito sea, Señor, que me proteges. Que tú, mi Salvador, seas bendecido. Tú concediste al Rey grandes victorias y mostraste tu amor a tu elegido. Yo te amo, Señor. Tú eres mi fuerza. De la carta a los Hebreos. Hermanos, durante la antigua alianza hubo muchos sacerdotes, porque la muerte les impedía permanecer en su oficio. En cambio, Jesús tiene un sacerdocio eterno, porque Él permanece para siempre. De ahí que sea capaz de salvar para siempre a los que por su medio se acercan a Dios, ya que vive eternamente para interceder por nosotros. Ciertamente que un sumo sacerdote como este era el que nos convenía, santo, inocente, inmaculado, separado de los pecadores y elevado por encima de los cielos, que no necesita, como los demás sacerdotes, ofrecer diariamente víctimas, primero por sus pecados y después por los del pueblo, porque esto lo hizo de una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo, porque los sacerdotes constituidos por la ley eran hombres llenos de fragilidades, pero el sacerdote constituido por las palabras del juramento posterior a la ley es el Hijo eternamente perfecto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El que me ama cumplirá mi palabra,
dice el Señor, y mi Padre lo amará, y vendremos a Él. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo uno de los escribas se acercó a Jesús y le preguntó: ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús le respondió: el primero es este: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay ningún mandamiento mayor que estos. El escriba replicó: muy bien, maestro, tienes razón cuando dices que el Señor es único y que no hay otro fuera de Él, y que amarlo con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había hablado muy sensatamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tenga la bondad de tomar asiento, hermanos, por favor. Hermanos, Jesús finalmente ha llegado a Jerusalén. La semana pasada veíamos, ¿verdad?, cómo curó a aquel ciego Bartimeo y siguió caminando precisamente a Jerusalén. Jesús entra a Jerusalén y ahí en Jerusalén Jesús va teniendo una serie de controversias, ¿no? Empiezan a preguntarle los diferentes grupos religiosos, ¿no? Y llegan a preguntarle, ¿verdad? Llegan a decirle, ¿verdad?, que qué opinan, que una serie de trampas que le quieren poner. Y hoy escuchamos la última de estas interrogantes que tienen. Pero a diferencia de las anteriores, que ustedes pueden leer, ¿verdad?, en su Biblia, ¿verdad?, en el capítulo 12, esta pregunta no es una trampa, esta es una pregunta sincera, ¿no? Por eso Jesús termina diciéndoles: no estás lejos del reino. Es decir, es alguien que es sincero, es alguien honesto. La pregunta que viene a hacerle este hombre efectivamente es una pregunta sincera. No es una pregunta para ponerle una trampa, es una duda que él tiene, y que no solamente tiene él, es una duda que existía en aquel tiempo, ¿no? ¿Cuál es el primero de todos los mandamientos? A lo mejor cuando nosotros hablamos de mandamientos, pues sí, nos vienen a la mente los 10 mandamientos, ¿no? Pero es que en la época de Jesús no eran solamente los 10 mandamientos. En la época de Jesús había 613 mandamientos, ¿no? 613. De los cuales 365 eran prohibiciones y el resto, ¿verdad?, eran imposiciones, ¿verdad?, o mandatos, ¿verdad?, para vivir de una mejor manera, ¿no? Por lo tanto, podremos ver cómo nosotros en aquel tiempo, pues estaba en un momento difícil, ¿no? ¿Quién iba a vivir 613 mandamientos, no? Si con 10 no podemos, ¿no? ¿Quién iba a aprenderse esos 603, estar al pendiente de eso? Pues solamente los que se dedicaban a estudiar esto, ¿no? Si luego no se saben los 10 mandamientos, ¿no? Uno pregunta: a ver, los 10 mandamientos, ay, no me los sé. Le pregunta uno a los niños del catecismo: a ver, dime los 10 mandamientos, me los sé en desorden, ¿no? Y siempre les falta uno. Imagínense 613 mandamientos, 613, pues no, era muy difícil, ¿no? Y entonces en aquel tiempo estaba toda la controversia para tratar de descubrir, ¿verdad?, si entre esos 603 había la posibilidad de cubrir un mandato que viviéndolo englobara a todos los demás, ¿no? Por eso cuando viene y le dice: ¿cuál es el primero de los mandamientos? No piense usted que el primero de los mandamientos se refiere al que está al principio de la lista, ¿no? Que están los 613 y el número 1 es este. No. Cuando pregunta por el primero de los mandamientos, no se refiere al primero de la lista, no. El primero significa cuál es el mandamiento principal, es decir, cuál es el mandamiento que engloba a todos los demás. ¿Cuál es el mandamiento que si lo vivimos
implícitamente estamos viviendo todo lo demás, ¿no? Y cumplimos todo lo demás y estamos bien delante de Dios. ¿Cuál es ese mandamiento? ¿Cuál será el mandamiento primero, ¿no? ¿Cuál es el mandamiento principal, el cual nos hace que los demás, que si vivo eso, los demás quedan excluidos, ¿no? Es una pregunta de aquellos tiempos, es una pregunta cierta, ¿no? Por eso, si ustedes se dan cuenta, al final cuando Jesús le contesta, dice el hombre, ¿no? Es cierto, ¿verdad? Esto que dices, y esto vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Porque obviamente entre esos 613 había mandatos para ofrecer sacrificios y todo. Y el mismo escriba al final dice, ¿verdad? Es cierto, este es el mandamiento más importante. Los sacrificios son lo de menos, este es lo fundamental. Si vivimos esto, estamos bien en la vida. Los sacrificios son secundarios. Esto vale más que los sacrificios. Fíjense cómo este escriba es un hombre bueno, ¿no? No es un hombre malo, no es alguien que quiera tenderle una trampa a Jesús. Es un buscador de la verdad realmente, ¿no? Y se da cuenta que el mandato que Jesús le va a contestar efectivamente es el que le da sentido a todo, ¿no? Y vale más que cualquier otra cosa. Hay muchos mandamientos que quedan de lado delante de este, ¿no? Este es el primero, o sea, es el principal. Y entonces Jesús dice que el mandamiento principal es lo que hoy escuchábamos también en la primera lectura, ¿verdad? Tomada del libro del Deuteronomio. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ese es el mandamiento principal, dice Jesús. Ya no necesitas más, este es el mandamiento principal. Y Jesús cita el Deuteronomio empezando con la invitación, escucha. Porque primordialmente, verán, quiere decir que sí, el mandamiento es el amor a Dios, claro. Pero el mandamiento del amor no se cumple si no se escucha. Por eso Jesús conserva las palabras del Deuteronomio completas, ¿no? Escucha, Israel, escucha. Y escuchar significa obedece, ¿no? Estate atento, llévalo a la práctica, llévalo a la vida, escucha. Porque no puede haber amor si no hay escucha, ¿no? Yo no puedo manifestar amor a alguien si no lo escucho, ¿no? Si lo ignoro, ¿verdad? Si a cada rato lo pasa desapercibido, si no estoy atento a lo que me dice, bueno, pues no hay amor, ¿no? El amor brota de la escucha, por eso Jesús insiste en la palabra escucha, ¿no? Porque el verdadero amor brota de la escucha. Escucha, Israel, amarás al Señor nuestro Dios, el único Señor, el único, no hay más dioses, ¿no? En la época del Deuteronomio, ¿verdad? Es muy importante, ¿no? Porque el pueblo está caminando en el desierto, porque salió de Egipto y dice, amarás al único Señor, al único, no hay otros señores, el único que te libera, el único que te da la vida es este. Amarás al único Señor. ¿Y cómo se ama a Dios? Incluso, ¿verdad? Cuando nosotros decimos, ¿cuál es el primer mandamiento? Decimos, amar a Dios sobre todas las cosas. Y uno dirá, y bueno, ¿y cómo se ama a Dios sobre todas las cosas? Bueno, el libro del Deuteronomio lo expresa, ¿verdad? Lo desdobla y va tratando de entender mejor este mandato, ¿no? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Así se ama a Dios. ¿Cómo se ama a Dios sobre todas las cosas? En primer lugar, con todo tu corazón. ¿Qué cosa es el corazón? El corazón en la Biblia, mis hermanos, recordemos que es el símbolo de la sabiduría, ¿no? Es el símbolo de la sabiduría, de las grandes decisiones. Uno toma grandes decisiones, según la Biblia, ¿verdad? En el corazón, no en el cerebro, ¿no? El cerebro sirve para decisiones rápidas, ¿no? ¿Qué zapatos me combinan? O yo qué sé, ¿no? Cosas rápidas. No, pero las grandes decisiones no se toman, según la Biblia, ¿verdad? En el cerebro, se toman en el corazón. Allí en el corazón, en el centro del hombre, se toman las grandes decisiones, ¿no? Cuando alguien, por ejemplo, dice, me voy a casar, ¿aceptaré casarme o no? Esa es una decisión que va a marcar toda tu vida. Esa decisión no es una decisión del momento, no es una decisión del cerebro, es una decisión del corazón, ¿no? ¿Acepto esta propuesta que me hicieron o no? Porque esta propuesta va a marcar mi vida. Es algo que se medita en el corazón, ¿no? Según la Biblia. Por lo tanto, cuando dice el mandamiento, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, es amarás al Señor con todas tus grandes reflexiones, con tu sabiduría. Que en tus grandes decisiones tomes en cuenta a Dios. Que esas grandes decisiones en tu vida tomes a Dios. Que esas decisiones que van a marcar tu camino, verá, tu vida definitiva, estén tomadas desde Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Que las decisiones que tomen no nada más sean porque sí, sino sean desde Dios. ¿Me caso o no me caso? Una gran decisión en la vida, ¿no? Pero que sea desde Dios. Dios quiere que me case. Eso es amar a Dios con todo el corazón. Dios interviene en esa grande decisión de tu vida. Amarás a Dios con toda tu alma. Y cuando escuchamos la palabra alma, bueno, pues nos imaginamos, ¿verdad? Una cosa rara, ¿no? Medio filosófico el asunto, ¿no? El alma, ¿no?
Pero en la Biblia no, el alma es la vida. Podemos traducirlo, amarás a Dios con toda tu vida. Porque para la Biblia el ser vivo, ¿quién es? El ser vivo es justamente una persona que tiene un equilibrio, ¿verdad? Entre su fragilidad, entre su pequeñez y un equilibrio entre su grandeza, ¿no? Un ser vivo no es alguien que nunca se equivoca, ¿no? Un ser vivo es el que tiene el equilibrio, ¿no? Y a veces se equivoca y a veces le va bien, ¿no? Y a veces tiene tristezas y a veces tiene alegría. La vida es eso, la vida es un equilibrio entre las dos, ¿no? El problema es cuando la vida se desequilibra, ¿no? Y hay pura tristeza, ¿no? Hay gente deprimida. Ahí ya no hay vida, ¿no? Porque hay pura tristeza, ¿no? Puro desequilibrio. O al revés, ¿verdad? La gente que se siente lo máximo, ¿verdad? Y ay, nadie me merece, ¿no? Me creo lo mejor, yo nunca me equivoco. Bueno, ese es un desequilibrio. Eso tampoco es vida, ¿no? Ese es un monstruo, ¿no? Que cree que nunca se equivoca, ¿no? No, la vida es un equilibrio entre nuestra fragilidad y entre nuestra grandeza. Y eso es la vida para la Biblia, el equilibrio. Amar a Dios con toda el alma significa amar a Dios con toda tu vida. Amar a Dios cuando te va bien, pero también amar a Dios cuando te va mal. Amar a Dios cuando estás feliz, pero amar a Dios también cuando estás triste. Amar a Dios cuando has tenido éxitos, pero también amar a Dios cuando te has equivocado y has fracasado. Eso es amar a Dios con toda el alma. Amar a Dios siempre, en cualquier circunstancia de tu vida, en la alegría y en la pena, ¿no? Ahí es donde se ama a Dios. Y claro, es muy fácil amar a Dios cuando va todo bien, ¿no? Nos va viento en popa y decimos, ay, ¿verdad? ¿Cómo amo a Dios? Ah, pero qué difícil es amar a Dios cuando llega la enfermedad, ¿no? Qué difícil es amar a Dios cuando nos va un fracaso. Es más fácil decir, Dios me castigó, ¿no? Dios se olvidó de mí. ¿Cuánta gente no dice eso, no? Ah, bueno, pues el mandamiento implica amar a Dios aún en ese momento. Descubrir que ahí en el dolor, descubrir que ahí en el fracaso, descubrir que ahí en el límite está Dios. Amar a Dios con toda tu vida. Aún en la fragilidad, aún en tu pequeñez, aún en tu caída. Amar a Dios en todo momento, en toda tu vida. El alma, ¿no? La vida. Amar a Dios con toda tu mente, ¿verdad? Este es un añadido que Jesús pone en el Evangelio de Marcos, con toda tu mente. ¿Y qué es la mente? La mente es la capacidad de discernir, ¿no? Según, ¿verdad? La época en la que se vive tenemos discernimiento, ¿no? Lo que conviene y lo que no conviene, ¿no? Lo que ayuda y lo que no ayuda. El problema está que a veces los discernimientos los hacemos en función de nosotros, ¿no? Esto me conviene porque me va bien a mí, ¿no? Pero a lo mejor le va mal a los demás, ¿no? Esto me conviene a mí, ¿verdad? Porque voy a tener dinero de más. Sí, pero te va a ir mal porque vas a estafar a alguien, ¿no? Esto me conviene a mí, ¿verdad? Porque está de moda. Sí, pero esto no es lo más adecuado porque lastimas, ¿no? Entonces, en la mente es la capacidad de discernir. Amar a Dios con toda la mente significa que todos tus discernimientos no veas por lo que a ti te conviene, sino lo que le conviene a Dios. Y lo que le conviene a Dios favorece a todos, ¿no? Es que voy a hacer esta tranza, ¿eso le convendrá a Dios? ¿Dios es tranza? Pues Dios no es tranza, entonces no puedo hacer eso. Mi discernimiento tendría que decir, no, pues esto no está bien, ¿no? Porque voy a defraudar, porque voy a estafar, porque voy a lastimar a alguien. Ah, bueno, ¿qué es lo que discernimiento desde Dios? No desde lo que el mundo dice, no desde lo que el mundo propone, sino desde lo que Dios dice, ¿no? Ah, el discernimiento, la mente, ¿no? Amarás a Dios con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y aquí las fuerzas no se limita simplemente a las fuerzas físicas, claro, ¿no? Con todas tus fuerzas significaría que con tus fuerzas, ¿verdad?, hagas cosas en favor de los demás, claro, ¿no? Ese podría ser. Pero la fuerza aquí, ¿verdad?, cuando Jesús cita el Deuteronomio, las fuerzas, el libro del Deuteronomio, cuando habla de las fuerzas, se refiere a todas las múltiples manifestaciones de la vida del hombre, ¿no? Todos los ámbitos en los que el hombre se mueve, esas son las fuerzas, ¿no? La muchedad, ¿no? Es decir, lo mucho que el hombre hace en la vida, ¿no? Y el hombre se manifiesta en su casa, en su hogar, el hombre se manifiesta en la sociedad, el hombre se manifiesta en ¿verdad?, en la política, en todos los ámbitos, ¿no? Cuando dice amarás a Dios con todas tus fuerzas, significa tendrás la capacidad de amar a Dios en todos los ámbitos de tu vida. No solamente en el templo, ¿no? Porque uno dirá, yo amo mucho a Dios aquí en el templo, ¿verdad? Vengo al templo, ay, ¿verdad? ¿Cómo amo a Dios, no? Mi corazón palpita. Sí, pero ¿de qué sirve que lo ames aquí si en tu trabajo no amas a Dios, ¿no? Si en tu trabajo haces cosas que no van bien, ¿no? Ah, entonces no amas a Dios. Amar a Dios con todas las fuerzas significa amar a Dios en toda circunstancia. Y si estoy en mi trabajo, aquí estoy amando a Dios. Y entonces la pregunta sería, cuando yo estoy en mi trabajo refleja el amor a Dios? ¿Mi trabajo refleja que realmente amo a Dios? ¿O mi trabajo refleja que amo otras cosas, ¿no? Que amo a lo mejor mi flojera porque no hago bien las cosas. Mi trabajo refleja que amo, ¿verdad?, mi soberbia, ¿verdad?, porque estoy ahí creyéndome más que los demás, ¿no? Yo qué sé. ¿Qué refleja mi trabajo? Amar a Dios con todas las fuerzas significa que en todos los ámbitos donde yo me muevo es un reflejo del amor de Dios, ¿no? Y no porque hable de Dios, no, sino porque yo hago las cosas amando a Dios. Y las hago bien, porque sé que cada vez que hago bien algo,
lo hago amando a Dios, lo hago entregándome a Dios, lo hago viviendo en torno a Dios. Eso es amar a Dios con todas las fuerzas. En todos los ámbitos de mi vida yo amo a Dios, en todos los ámbitos de mi vida yo me entrego a Dios, en todos los ámbitos de mi vida yo me voy dando a Dios, ahí en mi hogar, en mi casa, ¿verdad? En mi trabajo, con los amigos. Yo hago todo bien, yo lo hago todo por amor. Es la clave de todo, ¿no? Hacer todo por amor, hacer que la vida cotidiana se haga bien, porque estoy reflejando el amor de Dios, ¿no? Y así lo hacen, ¿verdad? Por ejemplo, ¿verdad? San José Escrivá de Balaguer lo dice, ¿no? Todo hazlo amando a Dios. Si vas a barrer, hazlo amando a Dios, y lo vas a hacer bien, no vas a barrer a medias, porque lo estás haciendo por amor a Dios. Te toca coser algo, pues hazlo bien, porque si lo haces mal, pues entonces quiere decir que no estás amando a Dios. Lo tienes que hacer bien porque es tu reflejo del amor de Dios. Mi trabajo tiene que reflejar el amor de Dios, ¿no? Y uno dice, mira qué cosa tan bella, cómo lo hizo, porque es el amor a Dios. Y si voy a hacer mi tarea, ¿verdad? Pues la voy a hacer bien, ¿verdad? Nada de que hay con borrones y manchones, ¿verdad? No, voy a hacer bien mi tarea porque mi tarea refleja el amor de Dios, ¿no? Todo lo que hagas que refleje el amor de Dios. Si cuando termine mi día digo, a ver cómo está mi trabajo, ¿reflejó el amor de Dios? ¿O reflejó flojera, reflejó enojo, reflejó caprichos, berrinches? ¿Qué refleja mi trabajo al final del día, no? ¿Qué refleja mi estudio al final del día? ¿Qué refleja mi amistad al final del día? ¿Qué refleja? ¿Intereses o refleja el amor de Dios? Amar a Dios con todas las fuerzas, en todos los ámbitos de tus vidas. Eso se refiere, ¿no? Y Jesús no termina ahí, dice, y el segundo, amar a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Es decir, Jesús coloca un segundo mandamiento, pero lo mismo, segundo no se refiere a que sea el segundo de la lista, ¿no? Segundo significa que si el primero es o sea, el principal, va unido a otro mandamiento, ¿no? Que está en el libro de Levítico, ¿no? Dice, va unido a este mandamiento se complementa con amar al prójimo como a ti mismo. Y entonces significa que si tú amas a Dios, ¿cómo vas a reflejar que realmente amas a Dios? Amando al prójimo. Nadie que no ame al prójimo ama a Dios. Eso es una mentira, ¿no? Yo amo mucho a Dios porque le rezo mucho, pero me la vivo peleándome en mi casa. Entonces no amas a Dios. A Dios solamente se le muestra amando al prójimo, ¿no? Eso es lo que dice Jesús, ¿no? La única manera de manifestar el amor a Dios va en el amor al prójimo, va unido a esto. Amar al prójimo como a ti mismo. Y a ti mismo no significa solamente que tú te ames mucho, no. A ti mismo significa el ambiente de tu amor, el ambiente de los valores de tu vida. Por eso cuando Jesús dice amar al prójimo como a ti mismo, es el prójimo, el que está cerca de ti, el que te encuentras en la vida, el tirado en la historia. A ese tienes que amarlo como a ti mismo, es decir, como alguien valioso de tu vida. Y así como amas a lo mejor a tus papás, ¿verdad? Amas a tus hijos, ¿verdad? Amas a tu familia, yo qué sé, ¿no? También ama a tu prójimo, a todos los que te encuentres, ámalos, porque todos son valiosos para ti. Jesús en el fondo lo que está diciendo, el que ama a Dios ama al prójimo. ¿Por qué? Porque ha descubierto que todos los que me rodean son valiosos para mí. Ese es el reto entonces, ¿no? Descubrir que todos son valiosos para mí. Y ese amor para descubrir que todos son valiosos, pues no es un esfuerzo humano, brota del amor de Dios. Por eso si yo amo a Dios, Dios me da la capacidad de amar a mi prójimo. No es que primero amo a mi prójimo para luego amar a Dios, ¿no? Porque hay gente que interpreta al revés, ¿no? Primero ama a Dios, primero ama a los hombres, y ya que ames a los hombres vas a poder amar a Dios, ¿no? Primero empieza a amar al que ves. Mentira, eso es una estafa. Primero se ama a Dios. Y cuando tú empiezas a amar a Dios, como dice el Deuteronomio, tú vas a tomar la fuerza para que puedas amar a tus hermanos. Porque el que te da la capacidad de amar a los demás no es tu fuerza, no son tus sentimientos, no son tus impulsos. El que te da la fuerza para amar al prójimo es precisamente Dios. Cuando tú amas a Dios, desciende, ¿verdad? Desencadena una fuerza hacia los demás y los metes en el círculo de tus valores, en el círculo de lo valioso, porque no es valioso solamente para ti, es valioso porque Dios te ha hecho descubrir que es valioso y eres capaz de amarlo. Pues pidamos, mis hermanos, a la luz de este texto del día de hoy, que seamos capaces de amar a Dios. Pedirle al Señor que escuchemos, ¿verdad? Pero no solo que escuchemos con los oídos, ¿no? Sino que escuchemos con nuestras obras, que escuchemos con nuestra manera de vivir, que escuchemos con nuestra manera de actuar, para demostrar que amamos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra vida, con toda nuestra mente y con toda nuestra fuerza, para que así lo desemboquemos en el amor a los demás y demostremos que Dios está presente en nuestra vida, porque todos son valiosos en nuestra vida. Que así sea. Así sea.
Vamos a decir juntos, creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Ahora, hermanos, pidamos al Señor que escuche nuestras oraciones y nos conceda el auxilio que necesitamos. Y digamos a cada petición, Padre, escúchanos. Padre, escúchanos. Por la Iglesia, para que Dios derrame en ella el espíritu de piedad y fortaleza, suscite numerosos y dignos ministros del altar y testigos celosos y humildes del Evangelio. Oremos. Padre, escúchanos. Por los gobernantes, especialmente los de nuestro país, para que Dios infunda en sus corazones la voluntad de promover el bien de los ciudadanos, a fin de que todos puedan desarrollarse debidamente y reinen en el mundo la justicia y la igualdad. Oremos. Padre, escúchanos. Por el personal médico y de enfermería y demás trabajadores del sector de salud, por todos los que ofrecen su trabajo profesional o voluntario con generosidad, aún poniendo en peligro su propia vida, para que Dios los fortalezca. Oremos. Padre, escúchanos. Por los moribundos que luchan en su último combate, para que el Señor los fortalezca, los libere de las tentaciones, salga a su encuentro y los lleve a la vida eterna. Oremos. Padre, escúchanos. Por nuestros familiares y amigos, para que Dios les conceda el perdón de sus pecados, una vida próspera y el don de la caridad. Oremos. Padre, escúchanos. Dios y Padre nuestro, tú que eres el único Señor, concédenos la gracia de estar atentos y escuchar tu palabra, a fin de que esta palabra suscite realmente el amor en nuestra vida, te descubramos como el sentido de nuestra vida y el motor para amar a los demás. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Tengan la bondad de tomar asiento.
En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Señor, que este sacrificio sea para ti una ofrenda pura y nos obtenga la plenitud de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque reconocemos como obra de tu poder admirable, no solo haber socorrido nuestra débil naturaleza, sino con la fuerza de tu divinidad, sino también el haber previsto el remedio en nuestra misma naturaleza mortal. Y así, con lo que fue la causa de nuestra ruina, con eso mismo nos diste la salvación, por Cristo Señor nuestro. Por Él los ángeles te cantan con júbilo eterno, y nosotros nos unimos a sus voces, cantando tu alabanza. A dos. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, nuestro obispo Jorge y todos los pastores que cuidan de tu pueblo,
llévala a su perfección en la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles, San Pablo, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a cantar. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras aguardamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestro pecado, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu.
es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Para recibir la comunión, hermano, les recuerdo que es en la mano derecha, abajo de la izquierda, cubrebocas abajo. Comulgamos y nos sacudimos ahí sobre la mesa, por favor, y ahí tenemos el gel en el pasillo central.
Vamos a hacer la oración de comunión espiritual. Creo, Señor mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, como si ya te hubiese recibido. Me abrazo y me uno todo a ti. Oh Señor, no permitas que me separe de ti. Amén. Amén. Oremos. Te rogamos, Señor, que aumente en nosotros la acción de tu poder y que, alimentados con estos sacramentos celestiales, tu favor nos disponga a alcanzar las promesas que contienen. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hermanos, les recuerdo que seguimos colectando, ¿verdad?, para la impermeabilización, ¿verdad?, del techo. Entonces, quien quiera seguir colaborando, ¿verdad?, o poniéndolo ahí en alcancía, ¿verdad?, para ir juntando, ¿verdad?, para que el otro año podamos hacer esta reparación de nuestro templo. Mañana, el día de mañana, no va a haber servicio de oficina, para que lo tomen en cuenta. Mañana es 1 de noviembre. Vamos a tener aquí la misa a las 7 de la noche. A las 7 de la noche, la misa de todos los difuntos, de todos los santos, perdón, la solemnidad de todos los santos, mañana a las 7 de la noche. Y el martes, que es el día de los fieles difuntos, vamos a tener misa aquí en la parroquia a las 8 de la mañana y a las 7 de la noche. 8 de la mañana, 7 de la noche. Y a las 12 del día allá en San Marcos. Entonces vamos a tener 3 misas, las 3 misas de difuntos. 8 de la mañana aquí en la parroquia, 12 en el San Marcos y 7 de la noche aquí en la parroquia. Y ese día, 2 de noviembre, vamos a tener, ¿verdad?, antes de la misa de 7, 20 minutos antes, ¿verdad?, quien guste venir para participar, un momento de oración de vísperas para pedir por los difuntos, ¿verdad?, para pedir por nuestros hermanos difuntos. Entonces, como al 20 para las 7 se va a hacer esta pequeña oración para que luego a las 7 sea la celebración de la misa. Entonces, quien guste participar en esta oración de vísperas, ¿verdad?, por los difuntos, puede participar, ¿verdad?, hacia el 20 para las 7, ¿no?, para que lo tomen en cuenta. Y también, bueno, las cajas, ¿verdad?, que ustedes ven aquí, pues son para anotar nuestras intenciones. Para el primero, ¿verdad?, la caja blanca, y para el día 2, la caja negra, ¿verdad? Hay todas las intenciones con los nombres de los hermanos difuntos. Ahí vamos a ofrecerla en ese día, 2 de noviembre o 1 de noviembre, según sea el caso, ¿no?, para que lo tomen en cuenta. Y las criptas el día 2 de noviembre pues van a estar abiertas en el horario de oficina, ¿verdad?, para los que vengan a visitar, en el horario de la oficina, por favor. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes. Amén. Hermanos, podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Que tengan todos ustedes un feliz domingo y una semana llena de la presencia de Dios. Que así sea.